Bueno, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos con un análisis del mercado semanal. Vamos a hacerlo hoy viernes, anticipándonos al domingo y vamos a ver mayormente qué fue lo que pasó esta semana actual que tenemos acá. Para la semana pasada, siendo esta vela, teníamos una vela de indecisión o lo que llamamos nosotros una vela 50-50, donde probablemente podemos ver escenarios de ventas, dando resultado, escenarios de compra, ¿ok? Las compras nos llegan fuerte hasta el día de hoy y creo que fue el martes que también tuvimos unas buenas compras en una zona técnica que el oro teníamos resaltada desde el retroceso de la semana pasada. Em, esta semana sí vamos a tener algo muy importante, por ejemplo, aún conservamos los niveles de la semana pasada y como podemos ver para esta semana el precio del oro, estamos viendo aquí gráfica Vantage, nos desplaza por debajo del mínimo de la semana pasada. Perdón, nos desplaza por debajo del mínimo de la semana pasada y el día de hoy con la noticia del unemployment y las de NFP, vamos viendo cómo nos recupera y vuelve y nos cierra por encima, dejándonos un escenario nuevamente eh, no 50-50, pero podríamos inclinarnos más para las compras. Y para la próxima semana tenemos CPI. Ya al chat enviamos eh, unos posibles escenarios con ciertos datos del CPI, ¿ok? Entonces vamos a estar muy pendientes. El oro yo creo que para la próxima semana es una semana donde vamos a tomar posiciones más intraday, de zonas más de confianza, sin nosotros querer buscar anticiparnos o entrar dentro de la volatilidad. Prácticamente algo muy parecido a lo que fue esta semana. Tuvimos minutas, vimos una acción de precio y después NFP nos dio otra acción de precio bien interesante. ¿Ok? Entonces vamos a manejar como key level el mínimo de la semana pasada y también vamos a seguir conservando este key level que me sirve para la siguiente. Ok, ya les voy a mostrar el por qué y este key level también. Ok, entonces vamos aquí a simplemente ampliar y aquí. ¿Listo? Entonces, de esta forma vamos a poder tener unos niveles al alza eh, para guiarnos de rompimiento, de tradear por encima de, y también unos niveles a la baja. Ya cuando nos bajemos a diario, simplemente vamos a ver que tenemos unas muy buenas zonas para tradear. Es decir, tradear por debajo de este punto, siempre y cuando tengamos el tridente alineado, va a ser ventas hasta esta zona y tradear por encima de este punto, va a ser hasta este tridente de acá, tradear por encima de este punto, va a ser hasta este punto de acá. ¿Ok? Y el monthly high, que fue el de la vela que cerró para el mes de julio. Acabamos de tener esta vela de agosto que abrió el día de hoy. Y tenemos el monthly high por acá arriba en esta zona. ¿Listo? Vamos viendo cómo tenemos una zona de acumulación. Estamos viendo cómo estamos en zona donde eh, no tenemos velas con cuerpo. Si tenemos mecha, tampoco tenemos desplazamiento a la baja. Entonces, esto nos muestra prácticamente una parte de acumulación o una acción de precio en acumulación en semanal y podemos tener como, no sé, podríamos llamarlo zonas intermedias para tradear. Entonces, vamos a esperar ver esos rompimientos, procurar que sean semanales, ¿ok? Entonces tenemos nuestro mínimo alto semanal, mínimo semanal, tenemos el all time high marcado y el key level semanal nos coincide con el alto mensual. ¿Listo? Entonces tradear por encima de cada de estos niveles eh, va a seguir siendo alcista y perder los niveles alcistas pues significará bajista, ¿ok? Mientras tanto, el oro nos ha demostrado muy buenas compras desde esta zona. En este nivel también hemos encontrado muy buenas compras. Entonces, tanto este nivel es nivel de compra como este nivel es nivel de compra, siempre y cuando sigamos teniendo los mismos datos que estamos viendo, ¿ok? Hoy vimos un oro fortaleciéndose. Creo que sí vamos a tener que tener en vista el, el DXY. Vamos a ver cómo nos cierra el mes. Tenemos un mes, discúlpenme, tenemos un mes que nos cierra
con desplazamiento por encima de la vela anterior, después de 1, 2, 3, 4, 5 meses bajistas, de lo que me puede mostrar Vantage. No sé si esto cambie en otro broker, ustedes podrán confirmar. Ok, tenemos un muy buen rango mensual y tenemos unas zonas tal vez de retest aquí arriba. Vamos aquí a marcar este nivel y vamos nuevamente a semana. Ok, y para semana podemos seguir viendo una vela que nos cierra semanal con desplazamiento al alza. Tenemos acá el mínimo semanal, este no lo vamos a marcar, vamos a conservar este. Ok, weekly low. Listo. Entonces tenemos una semana por el momento alcista, mostrándonos que la fuerza alcista está volviendo, ya que nos marca estos mínimos, nos había hecho un nivel de ruptura que era prácticamente ese nivel de ruptura de los 100 y es posible que quiera venir nuevamente y retestearlo. Entonces tenemos todo un rango bien interesante para buscar, o bueno, no largos porque DXY o el índice del dólar no lo operamos, pero para intentar alinear posiciones, por ejemplo, con el XAUSD. ¿Listo? Entonces, si vamos a seguir teniendo fortaleza en el dólar, hoy vimos debilidad en el dólar por el dato NFP, nos permitió traer ese buen movimiento al alza en el oro. Entonces, en diario, acá podemos ver la sesión como nos cierra una sesión bajista y entrándonos nuevamente a unas zonas de retest y a nivel de presión compradora que podríamos hablar que es toda esta zona. Entonces es posible que veamos esto aquí así. ¿Ok? Es posible que veamos esto, es posible que veamos esta acción de precio. Permítanme un momento, por favor. Bueno, continuamos. Entonces vamos a ver si nos da este posible rebote. Esto siempre y cuando vengamos acompañados tal vez de un CPI por encima de lo esperado, o un CPI, digamos que manejando datos altos, dándonos repunte inflacionario con posible subida de tasas que no empieza a fortalecer el dólar. Si es lo contrario, pues es posiblemente que empecemos a ver un retroceso nuevamente en el DXY. Por eso la importancia de la próxima semana, ya que tenemos vamos aquí a hacer un resumen de lo que tenemos por el momento. Quiero aquí darles una lectura de lo que tenemos de la otra semana. Entonces, permítanme por acá. Bueno, entonces tenemos primero que el mercado laboral se está enfriando. 73.000 nóminas no alcanzan ni para sostener la población activa. Esto valida que el pleno empleo empieza a deteriorarse. Subida de tasa de desempleo lo confirma. Powell dijo que estaban atentos a esta data del mercado y esto activa presión a recortar. Entonces prácticamente la Fed se está quedando sin excusas para no recortar. Manufacturera contracción, vimos también datos de manufacturera por debajo de 50, ICM por debajo de 50, sector ya está en contracción, momentum económico real se debilita porque aunque el PIB reciente diga lo contrario, porque también vimos un GDP por encima de lo esperado. ICM, inflación futura mixta, ICM prices baja, esto es un buen dato para la Fed, pero las expectativas inflacionarias suben a 4.5%, contradicción peligrosa. Ahora, también vimos lo que fueron minutas. Esto fue lo que yo logro resaltar más importante, lo que dijo la Fed. Vamos a esperar los datos antes de actuar. La inflación sigue elevada, pero se está moderando. No recortamos aún, porque obviamente no hubo recortes. Y lo que me muestran a mí o lo que me hace empezar a mí los datos, obviamente ustedes saben que esto no es recomendación de asesoría financiera, la Fed ya no tiene excusas para seguir con tasas altas, el mercado laboral da la primera señal clara de debilitamiento real, Powell dijo que este era un criterio clave. Ahora, si la Fed no baja tasas pronto, rompe su propio marco de reacción, si baja tasas demasiado pronto, alimenta expectativas inflacionarias ya en 4.5 y el mercado está en un dilema. Lo racional es un recorte, pero lo estructural es fragilidad. Tenemos una narrativa macroinstitucional, GDP, tech, activos de riesgo resiliente y la realidad micro, empleo, manufactura contra construcción en deterioro silencioso. Entonces hay que estar y hay que poner mucha atención. ¿Ok? Entonces vamos a vigilar mucho el índice del dólar para intentar alinear nuestras posiciones en lo que va a ser XAUSD, que volvemos y entramos dentro de una semana 50-50 con key levels por donde traer por encima y seguimos aquí en un rango de acumulación. Evidentemente nos lo empieza a mostrar el mes, nos lo empieza a mostrar la semana, inclusive en el diario ustedes también pueden sacar sus propias conclusiones. ¿Ok? Lo ideal sería obviamente por encima de los máximos de los key levels vamos a tener algo de presión compradora y procurar montarnos en esa presión compradora con datos que nos empiecen a avalar. Por ejemplo, hoy
con un retroceso en DXY, una data que nos avalaba compras en el oro y pudimos haber buscado unas muy buenas compras. ¿Listo? Para Bitcoin, como ustedes saben, yo creo que me va a tocar abrir por acá. Vamos a ver si podemos abrir. Eh, TradingView. Vamos aquí a abrir este. Acá es donde tenemos todo. Nosotros cerramos el corto en un ligerísimo profit. Y bueno, miren cómo va ya el corto que se había tomado desde la semana pasada, desenvolviéndose muy bien, trayendo por debajo los cambios de intención y prácticamente yendo a nuestras zonas de target. Podríamos tal vez intentar entrar en un pullback. Es posible buscar entrar en un pullback, pero por ahora, como ya nos salimos, abandonamos una muy buena posición en una muy buena zona. Esto por protección de las minutas, ponerse a adivinar si algo iba a subir, si algo iba a caer, para mí no valía la pena y no quise asumir el riesgo de ponerme a intentar anticipar unos datos y preferí tener precaución con la cuenta, ¿ok? Nuestra posición de Ethereum va algo, bueno, va negativo en el momento. Estamos ya cerca de $200 negativo. La compra no fue muy grande, fue 1.7 ETHs. Tampoco es tan grave y tenemos un acumulado por encima del 60% de profits en la cartera spot. Y lo de Polkadot, si ustedes han visto los últimos outlooks, ustedes saben que esto es algo que se habló de que era alto riesgo, que tenía un buen RR y que prácticamente vamos a intentar darle un go lo más que podamos. Por el momento no me preocupa, no me tiene estresado. Cualquier novedad, saben que pueden escribir en el canal, en el chat y se les dejará saber también la decisión que tome. También tienen el spreadsheet donde ustedes pueden ver las posiciones que se han ido programando. Ok, para lo de cripto vamos a dejar otro video para este fin de semana, para el día domingo con el cierre de la vela semanal. Ok, vámonos aquí ahorita con el DAO. Tenemos aquí el DAO que yo creo que aquí sí vamos a hacer algo bien interesante. Vamos a eliminar todo y empecemos nuevamente. Este era nuestro alto y nuestro mínimo de la semana anterior. Ok, vamos a poner aquí nuestro imán. Teníamos acá el mínimo. Y acá teníamos el máximo. Con esto, perdón, como teníamos un desplazamiento por encima del alto de la semana anterior, estábamos buscando compras, ¿ok? En el momento que empezamos a perder este nivel, empezamos a tener algo de precaución con las compras hasta ver un retest y ver qué pasaba en nuestras zonas de compra. Ahora, si yo me pongo a ver esto en temporalidad semanal, es evidente, bueno, la zona que estamos tocando es una zona de presión vendedora, como podemos ver en el pasado. Los datos de manufactura hoy no respaldaron subida en índices y digamos que también el tema del desempleo tampoco nos respaldó, entre comillas, una subida y nos estaba respaldando más bien un pullback, ¿ok? Algo que creo que muchos están esperando, un pullback tal vez más profundo de, de los índices para poder empezar a posicionarse en compra, porque si va a venir una posible bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, eso nos podría incentivar compras siempre y cuando esta bajada de tipos no vaya a ser algo ya cuando todo esté, digamos, muy mal. ¿Listo? Entonces, creo que el dato de la próxima semana CPI va a ser muy importante. ¿Ok? En mes podemos ver cómo la vela de julio vuelve y nos cierra por encima, nos cierra, creo que esto se llama una vela doji y nos puede estar dando un pullback. Además, si vemos, estamos trayendo por debajo de la vela mensual. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner que esto es un key level mensual. Para este punto hemos perdido muchos niveles, bueno, varios niveles, no muchos, pero varios de gran importancia. El mínimo de la vela de julio del 2025, estamos trayendo por debajo lo que nos va a significar una posible corrección aún mayor. ¿Ok? Y perdimos el máximo de la semana antepasada, de la semana pasada, lo cual nos pedía tener precaución con las compras el día, bueno, durante esta semana. ¿Ok? Ahora, actualizando estos niveles, vamos simplemente a mover esto aquí al mínimo, aquí al máximo, ¿ok? Y este nivel se va a actualizar acá
y key level, ok, este es un key level mensual, ya dándonos una muy buena zona. Tenemos una semana donde podría ser válido buscar cortos, siempre y cuando sin olvidarnos de las zonas a las cuales empezamos a entrar, ok, y que con unos datos todo esto puede cambiar o nos puede dar una validación para seguir posicionándonos en corto, ok. Entonces, lo más racional para mí sería, si yo quisiese buscar cortos, tendría que ver reacciones en estos key levels. Mientras yo siga tradeando por debajo, ¿ok? Mientras yo siga tradeando por debajo de estas zonas, tengo este nivel de defensa que va a ser el mínimo de esta semana para la siguiente semana y tenemos una serie de key levels, ¿ok? Entonces traer por encima nos podría traer una serie de pullbacks donde igual no debemos descartar las zonas de venta o ver que esas zonas se inviertan si tenemos unos datos que nos favorezcan las compras, ¿ok? Para eso pues nos va a ayudar el MacroTrader día a día con ese análisis de los resultados. En temporalidad diaria, yo miro acá, tenemos una zona de compra aquí, pero a mí me gustaría más bien empezar a buscar compras desde esta zona. Por debajo de este nivel sería un punto que a mí me llamaría mucho la atención comprar. ¿Ok? Entonces podríamos decir que a mí personalmente me gustaría empezar a buscar compras o ver un Dow retrocediendo hasta esta zona, que sería una corrección más o menos de un 4 o un 5% más. Es decir, que podríamos, no sé, por ejemplo, ver algo así, corregir y después ver otra especie de corrección. ¿Ok? Todo depende de los datos, pero por el momento no tengo compras en este nivel y creo que podríamos ver unas ventas bastante interesantes rompiendo esta zona. ¿Ok? Para la siguiente semana, traer breakouts, por ejemplo, como hoy, que la data nos respaldó un movimiento fuerte y tal vez si tenemos breakouts técnicos podemos correr con el riesgo de fakeout, ya que al romper esto, estando en una clara tendencia alcista, aquí vamos a encontrar presión compradora. Entonces, para mí sería, si yo no tengo un volumen o una narrativa que me impulsa a mí ver un breakout con volumen, por ejemplo, como el de hoy, yo preferiría esperar que vuelva a mis zonas de compra inferiores, ¿ok? Igual esto lo podemos ir refinando durante la semana, pero mientras tanto solo vamos a marcar estos key levels para la siguiente, ¿ok? Niveles aquí ya bastante importantes. Tenemos unas zonas de presión vendedora por acá arriba, ¿ok? Que vamos a buscar también, pues puede volver el precio y buscar. Vamos aquí a dejar esto así. Pongamos esto un poquito más delgado. NAS, vamos a ver acá, volvamos y borramos todo y volvemos y lo hacemos. ¿Ok? ¿Les parece? Empecemos por el mes. Miren, mensualmente veníamos con desplazamiento. Tenemos el alto y el mínimo mensual. Este sí sigue, digamos que dentro de una tendencia alcista bastante fuerte. Vemos que el mes de julio nos generó máximo y estamos dentro del rango mensual. ¿Ok? Sin olvidarnos de las zonas que hemos venido haciendo rompimientos en cambio de intención mensual. ¿Ok? Ahora, dentro de esta zona, vamos a ver cómo cierra esta semana. Eh, este es el alto, este es el mínimo, perdón, mínimo semanal. Y el alto, bueno, el alto semanal va a ser el alto por ahora de, que se tiene de agosto, ¿ok? Perdón, de julio. Y vamos a marcar aquí un key level súper importante, que será este, que es el key level por el cual desplazamos por debajo la semana pasada. Vimos un desplazamiento validándonos cortos, pero sin que nos olvidemos de esto, ¿ok? En mes todavía estamos dentro del rango. Entonces, estamos ya validando estas zonitas que nos anticipaban posiblemente ver este nivel, ¿ok? Ver por ejemplo, cortos, en el momento que perdiéramos este key level hasta el mínimo mensual que sería este. ¿Listo? Y prácticamente este era el mínimo mensual pasado. Volvamos acá. Eh, este nivel va a ser súper importante porque ustedes pueden ver que da muy pegado a un cambio de intención y podríamos intentar anticipar que si perdemos este nivel, podríamos ver una corrección hasta los 287, que sería lo que hay de rango entre el previous weekly low y el monthly low.
Perdiendo el monthly low, podríamos ver una corrección aún mayor, más o menos, pongámosla de 975 a 1000 puntos. Obviamente esto no va a ser en una sola semana, a no ser de que algo catastrófico pase, pues que no creería que vaya a pasar. ¿Listo? Entonces, volvamos a recapitular. En mensual, el Nasdaq sigue alcista, tuvimos un cierre de mes con desplazamiento y tenemos un rango bien importante. Si lo miramos por estructura, podríamos decir que el Nasdaq perfectamente nos puede meter una corrección por debajo de esta zona y nosotros empezar a refinar de aquí para abajo zonas de interés de compra en semana. Por ejemplo, esto es una buena zona para refinar en semana. Aquí ya tendremos que bajarnos a diario a ver qué empezamos a ver y podemos, digamos, marcar toda esta zona como una zona target o una zona objetivo del NAS para corrección, manteniéndonos totalmente, manejándonos un simple, por ejemplo, break, un retest para seguir subiendo o, por ejemplo, en el caso, no sé, ver algo así y ver una caída. Ok, eso pues lo vamos a ir evaluando en el día a día. Ok, para la semana, ¿en qué nos vamos a centrar? Pues muchachos, técnicamente nuestra estrategia nos está diciendo ventas porque tuvimos desplazamiento. Esto aplica tanto para el DAO y aplica tanto para el NAS. ¿Qué pasa? Que por ejemplo en el DAO la diferencia es que no tuvimos desplazamiento, entonces me inclinaría que tal vez podamos ver una acción de precio limpia en retroceso, pero con el Nasdaq sí tenemos, perdón, con el Nasdaq sí tenemos un mes todavía y tenemos unos key levels alcistas que no hemos perdido aún. Entonces yo preferiría esperar y más bien empezar a ubicarme con la tendencia. ¿Okay? Tenemos varias zonas que se podría buscar compras en ese retroceso. El nivel más claro que yo vería para poder, por ejemplo, buscar una venta sería romper este nivel con un volumen prácticamente, vuelvo y digo, algo como hoy, que la data nos respaldaba los breakouts y si seguimos teniendo data como esta, podríamos tener también una acción de precio bastante limpia, ¿ok? De lo contrario, vamos a ver sweeps, fakeouts y vamos a volver a estas zonas, que son las zonas donde pues evidentemente se generaron los cortos y vamos a tener que vigilar, ¿ok? Entonces eso sería todo. Si volvemos a este nivel, por ejemplo, volvemos a esta zona, pero tenemos unos datos totalmente diferentes, más favorables a lo de esta semana, tomar cortos acá sería tomar un corto para esperar un rebote, un corto de muy alto riesgo y montarnos a un pullback de rompimiento, ¿ok? Pero lo ideal sería no entrar en un corto si vemos, si digamos, tenemos la estrategia técnica, pero la parte fundamental no nos está respaldando esa idea. ¿Listo? Para el petróleo vamos a seguir quietos, no tengo nada por el momento, se canceló todo lo que hay en petróleo sin cambios y bueno, sí hay unos posibles nuevas posiciones que se van a dejar que serán de NIO, Wendy's y Novavax. Por acá tenemos Max que también está teniendo un retroceso y bueno, todo parece apuntar que se está empezando a formar un retroceso fuerte. Por ejemplo, en el Nasdaq si vemos al tope de ruptura de un 2.5% más y si vamos a hablar de una corrección a nuestras zonas de compra, estamos hablando de un 20%, que bueno, es bastante grande, pero no hay que descartarlo, ¿no? Hay que tener eso siempre muy marcado. Y no olvidarnos, porque a muchos se les olvida, por ejemplo, cuando pasó lo de las tarifas fue igual, que todo iba a caer para siempre y muchos dejamos de ver que nos estamos acercando a una zona de presión compradora bastante interesante en altas temporalidades y fue lo que vimos. Por ejemplo, si usted va y mira acá, mire la caída en tarifas. Usted tenía todo este movimiento al alza y usted tenía varias zonas que no se habían venido a corregir. En el momento que se hace esta ruptura, usted tenía todos estos niveles por corregir. ¿Ok? Que nos metió un movimiento más a la baja, sí, pero usted también tiene que irse un poquito más a la izquierda y revisar que por cambios de intención usted tenía varios niveles que venía a posiblemente tocar, ¿ok? Y lo único que usted esperaba era llegar a esas zonas técnicas y respaldar con una narrativa, que fue, por ejemplo, cuando Trump decidió atrasar las tarifas 90 días. Entonces, y uno poder tomar un trade ahí. ¿Listo? Eso sería todo, muchachos. No tengo nada más que ver. Yo creo que va a ser una semana que tenemos que tomar con mucha cautela, con mucha precaución,
Va a ser una semana muy buena como esta semana que acaba de pasar, pero sí vamos a tener que esperar tener ese respaldo. Como hay semanas que vamos a poder tradear todos los días, buscar setups limpios todos los días, sostener operaciones, como hay otras que vamos a tener que ser un poquito más prudentes, ¿ok? No siendo más muchachos, nos vemos y que estén muy bien.